Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Llegamos con este tema a al final de la vida de San Pablo. Eh, el tema 24 de nuestro curso sobre el apóstol San Pablo y su obra. Y veis que es el primero de los temas que le voy a dedicar al martirio de San Pablo, que van a ser cuatro. Ya están elaborados. Y vamos a modificar, antes de nada, os digo cómo ha quedado, mm, creo que definitivamente, el plan para el mes y medio, algo más que nos queda. ¿Mm? Tengo una nada, se queda así. Este es el plan, os lo transmitiremos también. Y los temas últimos son para el día 16, que es el que estoy grabando, el tema Martirio de San Pablo I, detención de San Pablo. El tema siguiente, el 25, que es el martirio de San Pablo. Tema 2, proceso ante Agripa. Martirio de San Pablo 26, tema 3, viaje a Roma. Y martirio de San Pablo 27, en Roma. Aparte de eso, quedan otros tres temas más. Uno que habla, bueno, el conjunto de los otros tres que quedan sería Pablo después de Pablo. Y serían un tema para Efesios y Colosenses. He estado en duda, dale que dale, muchísima duda de si verlas juntas las dos cartas o no. Eh, en principio se quedan juntas y además como número de temas se quedan juntas. Lo más que puede pasar es que tenga que hacer un duplicado de clase, pero creo que no. Efesios y Colosenses es otro tema, cartas pastorales es otro tema y apócrifos paulinos. Este es un tema nuevo, un poco distinto, que es el que pretendo cerrar el curso. Así es que eso es lo que hay y al final os diré otra vez una sugerencia de una cosa que es distinta y que ya hablaremos de ella. Que a ver si podemos tener una convivencia después de cuando acaben los cursos. Queda todavía hasta final de mayo, queda mes y medio, justo mes y medio, así es que intentaremos llevarlo a cabo. Bien, y como os decía, hoy empiezo con el martirio de San Pablo, eh, detención y proceso en Judea. Eh, la antigua tradición cristiana testifica unánimemente que San Pablo eh, llegó a su fin aquí en su tarea en la tierra cuando fue ejecutado en Roma en tiempos de Nerón. La fuente principal, podríamos decir que prácticamente única, que tenemos para conocer los últimos acontecimientos de la vida de San Pablo es los hechos de los apóstoles. Por lo cual, a la hora de estos temas, inevitablemente hay que seguirlos pues, parafraseándolos, es decir, punto por punto. Es verdad que hay un problema muy gordo, y es que los hechos de los apóstoles dan la impresión de que se interrumpen al final y que falta algo ahí. Ciertamente no falta, pero lo digo de antemano, pero da la impresión de que falta, porque dejamos a Pablo prisionero en Roma y no se dice más nada. ¿Qué pasó después? ¿Qué no pasó después? Para cubrir algo de esos momentos y para cubrir otros momentos distintos también, tenemos brevísimas noticias muy poco desarrolladas y que necesitan análisis cuidadoso por algún otro sitio de vez en cuando. Quizá al final, en el último tema de estos cuatro primeros, sobre el martirio de San Pablo, aduciremos algunas de esas noticias.
algunas de ellas incluso en los apócrifos paulinos, ¿eh? De los que, como vuelvo a repetir, tengo ilusión en hacer un tema bonito. O un tema que venga bien, vamos. El proceso contra Pablo. Bueno, algunos dicen bueno, que empieza desde que vuelve, desde el viaje que va volviendo a Jerusalén, llevando la colecta, pero nosotros podemos decir más fácilmente que la actividad apostólica de San Pablo fue interrumpida violentamente cuando poco después de llegar a Jerusalén para llevar la colecta de la que no habla, Hechos de los Apóstoles. Hace dos o tres alusiones ahí. Vine a traer limosna. ¿Eh? Pero no habla, los Hechos de los Apóstoles no habla de la colecta, precisamente por todo lo que veremos. ¿Eh? Pero Pablo había ido a Jerusalén a llevar la colecta y a establecer un lazo de comunión fuerte entre su iglesia y la iglesia de Jerusalén. ¿Eh? Pero de entrada lo recibieron con mucha reticencia, y incluso llegó un momento en que hacia el año 58 fue detenido en el templo bajo la acusación de introducir gentiles en el lugar santo. Era una acusación gravísima que le podía costar la vida y parece que a la larga de una manera o de otra le costó. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo sucedió? Vuelvo a repetiros. Capítulos 26, capítulos 25-26 de Hechos de los Apóstoles es el proceso. El 27 será el viaje a Roma y el 28 nos hablará un poco de la estancia de Pablo en Roma. Pablo tenía muchos enemigos, lo sabemos. Lo hemos ido viendo a lo largo. A todos los sitios que iba tenía contradicciones. En sus cartas se enfada contra los judaizantes, ¿verdad? Pablo es que ciertamente tenía muchos enemigos enconados entre los cristianos de tendencia judaizante. Lo habían seguido por todas partes y habían puesto innumerables obstáculos a su predicación y a la organización de sus iglesias. Pero eran entre los judaizantes, pero quizás también entre otros mismos grupos cristianos. La ruptura con la mentalidad judía no fue difícil de fácil. Y todavía más difícil por una cosa, que es que el enemigo de alguna manera lo tenía Pablo dentro también, dentro de sí. Él era judío, se consideraba judío y no quería tener de ninguna manera ruptura con los judíos. Esa fue su gran tragedia. Por otra parte, digo, los ánimos de los habitantes de Jerusalén estaban tan exaltados en todos los sentidos, sobre todo contra todo lo relativo a los gentiles y en concreto a los romanos, que bastó el más mínimo pretexto para provocar la detención de Pablo. La situación en Jerusalén por estos años ya empezaba a ser absolutamente explosiva. Ciertamente todavía en el reinado de Nerón, que es en el que nos movemos, todavía se sostuvo un poco la cosa, pero ya cuando entró Calígula ya. O mejor dicho, no, Nerón y no después de Calígula. Durante el reinado de Nerón estábamos herederos de lo que había hecho Calígula, que había estropeado las cosas para siempre jamás. Y diciéndolo sencillo, la situación era explosiva. Los provocadores del incidente fueron algunos judíos venidos de Asia. Recuerdo siempre, Asia es el oeste de la actual Turquía, cuya capital era
Éfeso. Eh, pues eh, los provocadores fueron algunos judíos de Asia que reconocieron a Pablo en el templo y al darse cuenta de que lo acompañaba un gentil que se llamaba Trófimo, creyeron que había introducido gentiles en el santuario. Esta gente tenía un mal concepto de Pablo, le tenía mucho odio, pensaban todo lo malo de él que pudieran, y cuando lo vieron con los gentiles, ya lo ha metido. Ya este se ha creído que puede hacer lo que le dé la gana. Ya ha cometido el gran sacrilegio, ¿no? La identificación de los provocadores como judíos, no judeocristianos. La identificación de los provocadores como judíos de Asia es considerada por algunos autores, por la mayoría de los autores, como una forma de quitar balones, porque todo lo que da la impresión es que los provocadores realmente eran judíos cristianos de Jerusalén, ¿eh? Que estaban pendientes de ver qué hacía Pablo en aquellos días en los que había llegado con tanto interés buscando la reconciliación que ellos no tenían ni pica de gana, ¿eh? Con ella. Y entonces eh, eh, el autor de los Hechos de los Apóstoles quiere mantener que nunca se ha roto con los judeos cristianos, e incluso ni con los judíos mismos, que el cristianismo no provoca ruptura, que quiere ser continuidad, que quiere ser desarrollo, que quiere ser perfección, que quiere llevar las cosas a feliz término. Los Hechos de los Apóstoles no quieren que aparezca en primer plano nunca la ruptura de la iglesia de Jerusalén con el apóstol. Sin embargo, el relato entero destaca la saña creciente de los judeocristianos contra Pablo. Hay que recordar, sin embargo, con relación a este incidente, ¿eh? que el libro de los Hechos de los Apóstoles ya se había curado en salud, porque nos había hablado de que Pablo había hecho que Timoteo se circuncidara para evitar problemas. En el 16.1 nos dice que Timoteo, que era de madre judía y por tanto era judío, pero no estaba circuncidado, que se circuncidara a tiempo para que si tenía que intervenir en Jerusalén de alguna manera, no apareciera como un incircunciso, no apareciera como no judío y por tanto no se produjeran incidentes como este que acabamos de ver. En el 16.1 dice, llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar, ¿no? Tenía derecho a ser circuncidado porque al ser de madre judía se le considera judío. Bien. Había que dejar de antemano claro que Pablo no había cometido aquella acción considerada sacrílega y digna de muerte, ¿no? Tened en cuenta que era tremendo. Se han encontrado, tenemos 2 o 3 tableros de los que había en las puertas del templo en griego y decían si alguno no siendo circuncidado, no siendo judío, se atreve a entrar aquí, que no culpe a nadie de su muerte.
¿eh? Había una amenaza clara, concreta, de que era pena de muerte el introducir gentiles en el santuario. No solo el que entraba, el gentil que entraba, sino el judío que tenía la cara dura de empujar al otro y meterlo allí dentro. ¿Qué acusaciones, por tanto, hicieron a Pablo cuando lo detuvieron? Que enseñaba doctrinas contra el pueblo, que enseñaba doctrinas contra la ley y que enseñaba doctrinas contra el pueblo, el templo. Contra el pueblo, contra la ley, contra el templo, vamos creciendo. Y como remate, se le acusaba de haber violado la santidad del templo, introduciendo a los gentiles en el lugar santo. En realidad, si examinamos las cuestiones a fondo, vemos que en sustancia, aunque no estuviera esta última, son las mismas acusaciones presentadas contra Esteban y contra el mismo Cristo. Este ha dicho que va a destruir el templo. Por tanto, el ambiente judío era muy hostil al cristianismo por su oposición y su enfrentamiento con el templo. Y volvemos a insistir, es un enfrentamiento con el templo que tiene raíces judías. San Esteban es bastante judío, antitemplo, ¿no? Y los evangelistas son bastante antitemplo. Y podemos ver también que Jesús mismo aparece en el templo siempre, pero nunca en la parte de los sacrificios. Cuando vieron a Pablo con Trófimo, empezaron a gritar y se armó un tumulto de tan grandes proporciones que la Guardia Romana tuvo que intervenir para evitar que despedazaran a Pablo. El linchamiento estaba garantizado. En el relato de Hechos de los Apóstoles se llega a destacar que la gente ni siquiera sabía ya de qué estaban acusando a Pablo. Pues unos gritaban unas cosas y otros otras. No había lugar a naciones, a razones. En todo el ambiente reinaba un nacionalismo desbocado, irracional y sin sentido. Los romanos al principio confundieron a Pablo con un terrorista de origen egipcio, pero cuando se convencieron de que no lo era, porque Pablo fue bastante hábil y se presentó como judío de Tarso y pidió obtener oportunidad de exponer sus razones, entonces lo dejaron protegido desde arriba, lo dejaron defenderse ante los judíos. Entonces Pablo, según dice el texto, habló a la gente en lengua hebrea. Y aquí quiero aclarar una cosa, que hablo en hebreo o en arameo. En los libros del Nuevo Testamento, hebreo y arameo, es muy difícil distinguirlo. La lengua es distinta, es español y francés, para que entendamos. Son dos lenguas distintas, no directamente inteligibles. Pero en la mentalidad, hebreo y arameo es la lengua hebrea. Es la lengua nacional nuestra, ¿no? Pues claro que se distingue. En la sinagoga leen en hebreo y traducen al arameo. Y la gente en las calles en general habla en arameo. La situación de Jerusalén era muy complicada y no sabemos muy bien cuál era. Ciertamente en Jerusalén había un bilingüismo griego, hebreo, arameo. Eso era seguro. Pero hay muchos que dicen que, bueno, que lo hablaban nada más que arameo, que lo del hebreo era para misa, lo del hebreo era para la
sinagoga nada más. No está tan claro. Se han encontrado muchos contratos matrimoniales escritos en lengua hebrea de esa época. Y los rabinos actuales todavía dicen que el hebreo nunca dejó de hablarse en la zona de Jerusalén. Por otra parte, eh, Pablo, Pablo mismo dice que es hebreo, hijo de hebreos, que viene a querer lo que dicen los vascos ahora, ¿no? Euskaldun, ¿no? Que he hablado siempre hebreo, en casa siempre se ha hablado hebreo, ¿eh? Pero hebreo, hebreo, no arameo. Entonces, si Pablo se puso a hablar en hebreo, es porque sabía que había allí gente que lo entendía y además quedaba súper bien, porque era más hebreo que muchos de los que estaban allí acusándolo y atacándolo. Eh, por tanto, así estaba la situación. No sabemos, sin embargo, con precisión cuál era la situación lingüística de Jerusalén. Mira, si apretamos las cosas, lo más fácil es que en un incidente de este tipo Pablo hablara en arameo, que es lo que sabía la gente. Y ponerse a hablar solo para los... no pegaba mucho en ese momento. Si realmente utilizó la lengua hebrea, con este recurso se presentaba ante el pueblo como verdadero judío de pura estirpe israelita. Y no olvidemos que, claro, presentarse así cuando de lo que lo están acusando es de traicionar al pueblo hebreo, pues es importante. No, que yo soy más judío que tú. Eh, Fue escuchado de primera incluso con atención y con deferencia, pero de pronto dijo algo que sentó muy mal. Y los judíos rechazaron violentamente de nuevo a Pablo cuando afirmó que Dios lo había enviado a predicar a los gentiles. Pues la hemos estropeado. Tan fino que venía, tan judío y tan puesto, y ahora te pasa al lado contrario. Manuel Rodríguez Carmona, que es un gran conocedor del libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene bastantes cosas sobre este libro, fue un gran profesor, un gran hombre. Vaya este homenaje a don Antonio en este momento. Pues bien, que falleció ya el pobre, pero fue un gran profesor en Cartuja, don Antonio Rodríguez Carmona. Bueno, pues él en su libro sobre los Hechos de los Apóstoles, él dice, los oyentes no toleran más la defensa de Pablo, máxime el que presente su misión a los paganos, los que no practican la ley mosaica, como un mandato de una visión celestial, que además los descalifica a ellos como incrédulos, y todo esto nada menos que en el templo de Jerusalén. Es decir, tú muy judío, tú lo que quieras, pero ahora nos dices que vas a predicar a los gentiles por una visión, y entonces nosotros somos los incrédulos. Se sienten descalificados. Bueno, estalla de nuevo el tumulto y el tumulto iba a acabar con el linchamiento total y brutal de Pablo. Pero los romanos libraron a Pablo a duras penas, en reteniéndolo. Y pretendían torturarlo para sacarle la verdad de lo que estaba sucediendo. Los antiguos, cuando no tenían otra forma de sacar la verdad a la gente, la torturaban. En concreto, la flagelación como tortura en la investigación de una causa estaba permitida cuando los reos no eran ciudadanos romanos según estaba establecido en la ley Julia Porcia. No, Julia sencillamente. Sí. Estaba en la ley Julia y en la ley Porcia. Perdona que tengo un diente mal.
La ley Julia de vis publica et privata y en la ley Porcia romana permitía que los reos fueran flagelados para obtener la verdad, si el reo no era ciudadano romano. Sin embargo, Pablo precisamente aduce en este momento su condición de ciudadano romano ante el centurión, el cual, temeroso de ser acusado de un delito grave, acudió al tribuno y éste, viendo que las cosas se complicaban, acudió presuroso a hablar con Pablo. Mirad, meterse con un ciudadano romano y esta gente que querían ser ciudadanos romanos, estos militares, ¿eh? que querían ser ciudadanos romanos y que estaban en ese ambiente, no respetar los derechos de los ciudadanos romanos lo veían como muy grave, muy complicado y muy difícil. Y en Roma además se veía muy mal, cuando no se respetaban los derechos de un ciudadano romano, por muy criminal que fuera, por muy malo que fuera. Eso no lo perdáis de vista. También Rodríguez Carmona dice, por su diálogo con Pablo, nos enteramos de que Pablo tiene de nacimiento el título de ciudadano, heredado de sus padres, título más noble que del tribuno, que lo compró posiblemente sobornando a algún miembro de la administración imperial. Si el tribuno también era ciudadano romano, pero lo había comprado, el título. Pablo no lo había tenido que comprar, Pablo lo tenía, dice, de familia. En consecuencia, el tribuno, aunque retuvo a Pablo, le quitó las cadenas y suspendió la ejecución de la tortura. No llegaron a flagelarlo. Al día siguiente, el tribuno romano, ejerciendo su autoridad, convocó al Sanedrín para que Pablo fuera juzgado de lo que lo acusaba y así saber a qué atenerse en relación con él. Bueno, yo cogí a este preso, ¿por qué lo iba a linchar? ¿Qué tenéis contra él? ¿De qué queréis juzgarlo? Los romanos pues presentaron a Pablo ante el Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote Ananías. Este Ananías sabemos que era hijo de un tal Nebedeo y fue sacerdote bastantes años, desde el 47 hasta el 52. Es uno de los que tuvieron más tiempo de sumo sacerdote. El relato deja claro que Pablo es fiel cumplidor de la ley y respetuoso con las instituciones judías. Se deja claro también que el juicio no llegó a celebrarse porque Pablo hábilmente provocó una disputa entre fariseos y saduceos a cuenta de la fe en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos y los cristianos sí. Entonces Pablo dice, estoy juzgando por la resurrección de los muertos, estoy siendo juzgado por la resurrección de los muertos. Y entonces se echaron a pelear los saduceos y los fariseos. Dejadlo, igual le habla un ángel. Claro. Pablo se vio entonces favorecido por esta actitud hábil que tomó. Pero claro, no fue una cosa sencilla porque lo que estaba circulando como un juicio más o menos normal desemboca otra vez en un tumulto, un desorden, y se ve claro que las diferencias entre judíos y cristianos eh, quieren ser presentadas por Pablo como asunto interno del judaísmo. Porque la gran defensa de Pablo va a tener como eje la sentencia de Galión,
que dio en Corinto en el año 50, cuando intentaron que juzgara a Pablo. Esos son asuntos vuestros. Y Pablo quiere que se mantenga esa idea, que los romanos no intervengan desde fuera, que los romanos digan, bueno, esos son asuntos de los judíos, que los judíos los diluciden. ¿Mm? Porque eso a la par entonces a Pablo le sirve ante los mismos judíos para decir que yo no he roto con vosotros. Ante el peligro para la integridad de nuevo, los soldados tuvieron otra vez que retirar al reo hasta mejor ocasión. La disputa además sirve en el relato para explicar a los romanos que Pablo, aunque fuera ciudadano romano, no fue liberado inmediatamente para evitar su linchamiento y no por sospecha de delito. Porque claro, en Roma o en la misma Cesarea o lo que sea, bueno, pues si han visto que no tienes delito, porque te han mantenido detenido? ¿A qué viene que te mantengan detenido si ya han reconocido que, que no has cometido delito? Y el libro lo que pretende ahí explicar es, no, los romanos no se portaron mal. Es otra cosa. El hecho de los apóstoles, los romanos nunca quedan mal, ¿eh? Eh, no, los romanos no se han portado mal contigo, no se han portado mal con Pablo. Es que precisamente lo que han querido evitar es que lo desuellen vivo allí. Han querido evitar el linchamiento. Bueno, total, lo metieron otra vez al pobre Pablo, lo encierran otra vez. Y estando detenido Pablo, había ya un grupo que estaba, con este acabamos como sea. Y entonces se produjo una conjura a la que alude el capítulo 23, 12. Parece que me he equivocado. No, está bien, está bien. Perdona que se me... Dice, al amanecer, los judíos tramaron una conspiración, comprometiéndose bajo anatema a no comer ni beber hasta que no mataran a Pablo. Eran más de 40 los que se habían comprometido en esta conjuración. Estos pues se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, nos hemos comprometido bajo anatema a no probar bocado hasta que no hayamos matado a Pablo. Vosotros, por vuestra parte, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que lo haga bajar ante vosotros, con pretexto de examinar con más detalle su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y presentándose entró en el cuartel e informó a Pablo. Entonces, Pablo, por medio de su sobrino, pidió protección al tribuno romano. Oye, que esto es que vienen a por mí. Mientras que esté aquí no estoy seguro de ninguna manera. El tribuno, que se llamaba Claudio Lisias, al darse cuenta del gran número de conjurados y del secreto con el que habían podido moverse, para evitar el nuevo alboroto en la ciudad, que acabarían dejándolo mal ante el gobernador, decidió trasladar en secreto a Pablo a Cesarea, donde el ambiente era menos hostil al apóstol y desde luego no estaban tan enconados contra él como en Jerusalén. Eh, Cesarea era una ciudad gentil prácticamente, había muchos judíos, pero
era una ciudad mucho más liberal, la capital imperial allí. Entonces en Cesarea podía estar mucho más seguro porque allí no tenían fuerza contra Pablo. Sorprende la hazaña y la violencia creciente de los judíos contra Pablo. Sorprende mucho. Y sorprende que precisamente eh, eh, le obligara a tener que salir de noche. Tuvieron que hacer una maniobra de distracción. Cuando menos se lo esperaban los judíos, por la noche lo cogieron y se lo llevaron por un lado cuando iban para otro. Mm. Salieron hacia las 9 de la noche. eh, o sea, para entonces era esa hora era tarde, muy tarde, como para nosotros las 11 por lo menos. Eh, y tuvieron que hacer una maniobra de distracción. Llegaron a Antípatris y escoltaron a Pablo con 470 militares. Buena escolta, buena escolta. Querían evitar el linchamiento. A un soldado, a un ciudadano romano no querían hacerle linchamiento. Los romanos no estaban contra Pablo. Esa es una de las tesis grandes del libro. Pablo fue tratado como una persona muy importante, digna de respeto. Aunque a la par no querían soltarlo definitivamente porque eso les produciría unos conflictos indeseados con las autoridades judías. Acompañaba al prisionero una carta que repetía los términos de la sentencia de Galión. Ya tenemos la sentencia de Galión en el capítulo 18. La carta tenía forma y estilo de lo que se llamaba cartas dimisorias, con las que una autoridad remite a otra un asunto o informa sobre una persona determinada. Don Antonio Rodríguez Carmona afirma que Lucas, como buen conocedor del derecho procesal romano, redacta una carta correcta, aunque obviamente él no conocía la auténtica que se había escrito, ¿verdad? Él no conocía la carta escrita, pero sabía cómo se escribían esas cartas. Y escribió una carta que estaba seguro que decía lo que decía la original. Bueno, pues con su carta, sus soldados, su nocturnidad, llegan por fin a Cesarea, donde residía el procurador romano. El militar que dirigía la comitiva entregó el detenido y mostró las cartas dimisorias que llevaba. Dado que había reclamaciones de las autoridades judías contra Pablo, el procurador Félix consideró necesario mantenerlo bajo arresto hasta que se conociera bien todo el asunto y por eso se hizo con el caso tomándolo bajo su jurisdicción. Le dijo al gobernador de Roma, de Jerusalén, al tribuno de Jerusalén: desentiéndete, esto ya lo tengo yo controlado, esto ya es mi tema y yo ya me ocupo de esto. Félix empezó queriendo llevar un juicio a cabo, un juicio justo, según la ley romana, y antes de tomar ninguna decisión, investigó si él tenía jurisdicción sobre el reo. Preguntó, no dice el libro a quién, pero sí que preguntó, que se informó, a qué provincia pertenecía el acusado para ver si podía mandarlo allí a ser juzgado si él tenía derecho, según el Forum Domicilii del derecho procesal romano. Tal vez buscaba también simplemente quitarse el problema de en medio.
como cuando Pilato mandó al Señor a Herodes, ¿no? Como Cilicia pertenecía a la Tarso de Cilicia, como Cilicia pertenecía a la provincia de Siria, y en la provincia de Siria, aunque no fuera el cónsul, pero sí tenía jurisdicción, Félix vio que podía aceptar la causa. Para comenzar el proceso, en regla había que escuchar a los acusadores y a Pablo formalmente. Pablo tuvo que esperar a que llegasen los acusadores y quedó detenido en el pretorio de Herodes, es decir, en el palacio que había construido Herodes el Grande y que residía de residencia al gobernador romano de Judea, allí en Cesarea. Allí estaría Pablo detenido nada menos que 2 años, desde el 57 hasta el 59. Las autoridades judías se dieron prisa en actuar. A los 5 días de la llegada de Pablo a Cesarea, llegaron los acusadores. Oye, que hay distancia y hay que organizar el viaje, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a que los viajes sean muy rápidos, pero en aquella época un viaje mínimo como es de Jerusalén, pues lleva sus días y sus trámites, ¿no? De Jerusalén a Cesarea, ¿no? Las autoridades judías se dieron prisa en actuar. La delegación del Sanedrín tenía el máximo nivel, ya que venía presidida por el sumo sacerdote, que había presidido pocos días antes en el Sanedrín el frustrado intento del juicio contra Pablo. Él llegaría allí bastante mohíno, bastante enfadado, bastante digno y bastante puesto. De la formalidad y alto nivel de la ocasión habla también el hecho de que se utilizaran los servicios y asesoramiento de un abogado que debía de ser de prestigio porque se le nombra expresamente Tértulo. O sea, un abogado normal, vamos, de altura, de buen bufete. Eso indica que estamos en unos niveles altos, ¿eh? El Sanedrín quería hacer bien las cosas y quería garantizar el éxito de su causa. 3 son los cargos contra Pablo. Provoca alboroto entre los judíos por donde quiera que va. Esta es una acusación judía, pero a la par que molesta a los romanos. Este es de los judíos que dan la lata. Es por tanto culpable de sedición, porque su actuación rompe la paz y la convivencia ciudadana, que son el gran orgullo de Roma. Pasara lo que pasara en Roma, y que sabemos que fue curioso. Pero los romanos tenían muy convencidos de que ellos habían puesto orden en el mundo. Que gracias a ellos el mundo era un lugar civilizado, donde las cosas se hacían bien y no se hacían a base de algaradas, ni se hacían a base de desórdenes, y que ellos no estaban dispuestos a tolerar desórdenes de ningún tipo. Segunda acusación. Pablo es el jefe de una secta sospechosa para los romanos. Llamando nazarenos a los cristianos, está afirmando que son los seguidores de Jesús, que fue considerado enemigo del Estado. O sea, Jesús lo mataron como enemigo del Estado. Por mucho que no hubiera sentencia clara, pero Pilato lo tuvo que dejar crucificar diciendo, menudo lío. Van a Tiberio diciendo que yo estoy tolerando reyes por aquí. Nazareno connota Mesías de alguna manera, y por tanto, si Pablo es de la secta de los nazarenos, es de la secta mesiánica,
que está creándole problemas a Roma. Porque de alguna manera establece competencia contra el emperador. Recordar donde se dice expresamente en Acta 17:7, donde dice: todos estos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Por tanto, acusándolo de Nazaret, ¿no? Acusándolo de... no es simplemente de un pueblo, es una cuestión mesiánica. Y tercera acusación, ha intentado profanar el templo y por eso se le ha detenido. Como los romanos se han comprometido a proteger el templo, la actuación de Pablo puede considerarse delictiva. Desórdenes, secta molesta, profanador del templo. Pablo basó su defensa en las siguientes razones. Yo no he discutido con nadie en Judea. Yo no he levantado ningún lío. Me lo ha levantado a mí. Yo no he provocado ningún alboroto. Yo estaba tan tranquilo dando un paseo. Segundo, Pablo se presenta como un judío ortodoxo y cumplidor. Dice: he venido a traer limosnas a los pobres judíos. He venido a traer ofrendas al templo. Pues judío, solidario con su pueblo. Tercera defensa. Me han detenido cuando rezaba privadamente, tras haber hecho yo unas purificaciones previas, como está mandado. Estaba completamente lícito en el templo. Los que me están acusando no saben lo que ha pasado. Conocen el caso de Oída. Si los judíos de Asia, que son los que me han detenido, los que han provocado la detención, tienen algo contra mí, que sean ellos los que vengan y me acusen. Y acabó con una insistencia en su comunidad de fe con los fariseos, ya que cree en la resurrección. Con lo cual descalifica a Ananías, que es saduceo, claro. Y de paso deja claro que los que provocaron tumultos fueron los mismos, precisamente los mismos, que ahora intentan acusarlo a él de tumultos. Félix escuchó atentamente con la cabeza caliente y desestimó la acusación, porque no vio que hubieran delito, pero sostuvo una postura ambigua. Ya cuando se fueron todos estos, se mantuvo muy interesado en el cristianismo y por otra parte se consideraba como lo que era, como un corrupto que esperaba un soborno de Pablo, ya que sabía que Pablo había traído dinero a Jerusalén. Félix muy fino, muy puesto, muy señorito, muy buen juez, pero un corrupto de cuidado. Este tiene dinero, este me paga a mí. Fue amable, escuchaba con gusto a Pablo, a ver si le sacaba los dinero, claro. Y además estábamos aburridos en Cesarea. Hablar sería interesante. Pablo en Cesarea estuvo 2 años y Félix nunca se decidió a condenarlo porque estaba convencido de su inocencia. Esa es otra. Si lo condeno me caen encima. Pero tampoco soltarlo. No quería enfrentarse con los judíos. Y aquí viene un cambio de procurador en Judea. Le vino el relevo a Félix. El procurador romano tuvo que dejar paso a otro procurador que se llamaba Festo. Y la situación para Pablo aquí se complicó. Porcio Festo sucedió a Félix y éste, queriendo congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Cuando Félix fue sustituido por Festo,
era el año 59, o 60. Este heredó el problema de Pablo. El relato de Hechos de los Apóstoles nos habla de dos actos judiciales con respecto a Pablo, uno ante el nuevo procurador y otro ante el rey Agripa II y su hermana Berenice, del segundo le dedicaremos el próximo tema. Pero nada más tomar posesión de su cargo en Cesarea, Festo subió a Jerusalén para entrevistarse con las autoridades judías. Para el autor de Hechos, lo único que importaba en esta visita, es que los judíos renovaron las acusaciones contra Pablo y quisieron, en contra de los deseos de este, que el gobernador lo llevara a Jerusalén para ser juzgado. A la par estaban tramando una conjura nueva para lincharlo por el camino. Festo no cayó en la trampa, menos mal. Y conociendo las intenciones de los judíos, se negó diciendo: que bajen conmigo los demás autoridades entre vosotros, y si hay algo irregular, que presenten la acusación. Bueno, pues se vuelve a abrir el proceso. Un proceso en regla, en el que, cumpliendo las formalidades procesales, Festo se sentó oficialmente en el tribunal. Quiero que veáis que hay una formalidad. A los 3 días de haber llegado a la provincia, subió Festo a Jerusalén desde Cesarea. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos presentaron acusación contra Pablo y le rogaba que, en contra de los deseos de Pablo, le concediera la gracia de traerlo a Jerusalén. Entre tanto, ellos provocaban una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo iba a partir en breve. Que bajen conmigo los demás autoridades entre vosotros, dijo, y si hay algo de irregular en este hombre, que presenten la acusación. Después de permanecer entre no más de 8 días, bajó a Cesarea. Al día siguiente, sentándose en el tribunal, ordenó que fuera traído Pablo. Dice, se sentó en el tribunal. O sea, hacer una sesión solemne, ¿no? En la sala del juzgado, que traigan al reo. A ver, que me perdí un poco. A la par estaban, ya la conjura ya la hemos visto. Se abrió un proceso en regla en el que, cumpliendo las formalidades procesales, Festo se sentó oficialmente en el tribunal y ordenó que le fuera traído Pablo. Las acusaciones no se indican. Pues ya lo ha dicho tantas veces que ya está bien. Pero se afirma que fueron muy graves y calumniosas, en cuanto no se podía probar de ninguna manera. Presumimos que eran las mismas que Tértulo había presentado ante Félix. Pablo insistió en su defensa con los mismos argumentos de antes. No he cometido delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Ni voy dando tumulto, ni me he saltado las leyes, ni estoy creándole problemas a los romanos. Festo, sin embargo, por puro cálculo político, evitó dar la sentencia y propuso que Pablo fuera juzgado en Jerusalén. Y Pablo dijo, se acabó, ya no me mareáis más. Y, temiendo ser linchado en cualquier momento, declaró
que no aceptaba la validez de un juicio ante el Sanedrín y reconoció al tribunal romano. Aquí Pablo hizo algo atrevido, al no reconocer la validez del tribunal. Eh, Se pasa al César, frente al tribunal, pero es que el tribunal judío es el que se lo ha puesto imposible. Se entrega, por tanto, a los romanos enteros y los judíos ya no tienen jurisdicción sobre él. Él es un ciudadano romano que ha apelado a un tribunal romano y tiene derecho a ser juzgado como romano. Apela al tribunal del emperador, al Tribunal Supremo de Roma. La apelación al César explica el histórico traslado de Pablo preso a Roma. Festo, que estaba hasta el gorro también, acepta la apelación y dice, bueno, en cuanto haya un barco te vas. Y dejó a Pablo preso hasta que pudiera enviarlo a la urbe. Y aquí acabamos nosotros la primera parte de este proceso. El proceso en Palestina en su primera fase. Sin embargo, todavía nos queda una segunda actuación allí mismo en Cesarea, que es la que veremos el próximo día, que es que da la casualidad de que Agripa II y Berenice, de los que hablamos en su momento, pues vinieron a Cesarea y allí tuvo otra sesión muy importante que merece la pena que le dediquemos un tema íntegro, que es lo que haremos en la próxima charla. Nada más.